Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Cambiando el aceite del coso. El coso, ¿qué definí coso? No tengo ni la más pálida Ok, idea. vamos a estar cambiando el pero voy a aceite, aprender. de lo cual lleva casi 10 litros, y vamos a estar cambiando también los filtros, que viene el filtro de centrífugo, que es este, y el filtro que todos conocemos, que es este. Todo filtro a mano. Si uno conseguimos, acá están los códigos, lo vas a poder encontrar el link en la descripción para poder comprar estos filtros en Amazon a muy buen precio. El aceite estamos poniendo un 1040, vamos a taparlo. Es un sintético 1040 de una marca X. Entonces, ¿dónde se aloja el filtro centrífugo? El filtro centrífugo está ahí y el filtro de aceite está en algún lugar de abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos la herramienta. Vamos a contar con guantes, 16 litros, de los cuales van a sobrar. Va a ser una especie de punta y ya alguien está rompiendo cosas. También esta llave es muy buena, una llave bonita, hermosa, de la cual vamos a poner una herramienta de ahí. Esta caja de herramientas también le vamos a estar dejando el link en la descripción para poder comprarla. Entonces buscamos esta de media, y esta es de media, entonces podemos usar esto, o vamos a usar esto con un adaptador. Claramente esto no va, entonces hay un adaptador por ahí que ya lo vamos a encontrar, pero mientras tanto vamos a usar esto. Entonces de esta manera nosotros vamos a ir ajustando el filtro de una manera así, y esto se va haciendo así y vamos a terminar corriendo el filtro. Así que bueno, pasemos a la otra parte. Acá abajo tenemos el motor un poquito sucio y es este que tenemos que sacar. Bueno, para esto vamos a estar usando una 17, acá se ve, ahí. Momento decisivo, ahí viene, ahí se puede ver lo hermoso que está este aceite, ¿sí? Unos momentos después. Minutos después. Re fácil está esto. Mirá, ahí nomás. Anda a encontrarlo. ¿Qué es esta cosa que está escondida acá abajo? Este es el bonito filtro que o si lo vemos de nuestra perspectiva, estaría ahí, justo atrás de todo. ¿Cómo carajo? Una magia. 6 horas después. Pero lo tengo que guardar para la posteridad. Ahí está. ¡Vamos! Sí. ¡Yeah! Unos momentos después. Ahora sí, podemos sacar el filtro. Y vamos a ver que empieza a chorrear como... No, porque ya está empezando a chorrear todo. Ahí está. ¡Vamos! Sí, genial. Hermosísimo. Sí. ¿Y esto? ¿Qué hacemos con esto? Esto va todo al ecocentro. Wow. Entonces ahora vamos a estar cambiando el filtro centrífugo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos tornillos acá. Hay dos tornillitos, uno ahí y otro ahí. Ahí con la llave 10. Ahí está. Bien, está por acá. Ahí está. Triqui acá. Esto. Wow. Y por eso es que sacamos esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos uno.
hay que limpiarlo. El famoso filtro centrífugo. Tenía un MAN, que es el que vamos a estar reemplazando. Esto gira así. Ahí está. Tiene como una junta. Ahí. Un poco todo esto. Aceite viejo. Y sacamos de alguna manera el O-ring. ¿Qué pasa? El O-ring este viene acá. Lo pongo a hacer como está medio sequito. Vamos a usar un poquito de aceite nuevo. Lo tenía que ver acá primero. Y pues está medio seco, entonces sacamos el O-ring nuevamente y lo apoyamos acá. Le vamos a poner, ya que estamos, así como quitar un poquito esto. Dice que tiene lever. Unos momentos después. Lever para allá no. Lever para acá. Ahora sí entra. De manera mucho más fácil. Vamos. No hace falta estar muy apretado, pero ya 5 minutos. Ahí lo voy a dejar en la imagen, acá. Pantalla. No, se lo lleva un buen mecánico como el que no se lleva. 354. Ya el litro está vacío. 6 horas después. ¡Uy! Es que vean la estructura de la situación. Creo que ahí va, ahí va. ¡Vamos! Si se cayó un poquito de aceite, traten de limpiar en todos lados. En el múltiple, con una servilletita, que se seque y quede. Sí, vamos a poner el tapón de abajo y ya pasamos a llenar el aceite. Se ajustamos todo. No mucho. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo llenar verdaderamente el aceite? Ah, Unos momentos después. Y ya la cagamos. Mágico, mágico. ¿Cómo después vamos a tener que sacar todo ese aceite al costado? bueno. Próxima te toca a vos. Vamos a ver el artilugio que nos hizo la señorita. Se llama tobogán para aceite. Tobogán de aceite. Ok, vamos a ver cómo nos va. Al principio parece que está funcionando bien. No espilteamos tanto. Que la cocina y el motor mucha diferencia, ¿no? Funciona esto. Está bien. Ahora tenemos que ver cuánto. Sí. ¿Dónde queremos esté? Acá, en la mitad. Siempre verificar que la camioneta esté bastante horizontal. Obviamente por eso esto lo vamos a estar cambiando. Si Dios quiere, antes de fin de año también. Por eso no me preocupa tanto esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, porque a la camarógrafa le gusta apagar la cámara, es darle un poquito de arranque, así se llena el filtro, recircula un poco todo, baja un poco y lo medimos nuevamente y seguimos. ¿Sí? Ahí va a estar adentro, vamos a darle un golpecito de llave. Baja. Ay, yo me llevé ahora mi super coso. Confiamos en el señor. 3, 2, 1. Vamos, 2, 3, mira qué 4, 5, pulso. 6. Y lo limpiamos así. Y bueno, casi que esto fue todo. Renegamos, pero no me paré la cámara porque yo tenía el dedo en la cámara. No, Sí. no, Así que la bueno, estoy cuidando. hay que lavar un poquito, hay que arreglar esto, que está medio caído. Hay que poner el filtro de polen que va a ir acá, que es sello final. Uy, Y c'est fini. nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, como dicen los youtubers, suscríbanse, like, hagan lo que quieran. Tenemos redes sociales en TikTok, Instagram y también, por supuesto, donde están viendo ahora YouTube. Muchas gracias.